Hola a todos. Hola a todos, si eres nuevo por aquí, bienvenido, y si ya llevas tiempo en mi canal sabrás que este vídeo es la continuación del vídeo en medio del campo que hablo sobre selectividad, mi nota, bachillerato y tal. Así que bueno, si aún no has visto ese vídeo te lo dejaré por ahí en algún sitio de la pantalla. Antes de empezar con mi experiencia en primero de química, quería aclarar que bueno, la primera opción que yo tenía de estudiar era matemáticas, pero la nota no me llegó, así que decidí meterme a química porque me llamaba la atención y tal, y la verdad es que estoy súper a gusto y me parece una carrera preciosa, aunque sí que es verdad que hay que trabajarla bastante, pero estoy muy contenta y creo que es lo mejor que me ha podido pasar. Tener en cuenta también que yo hablo del curso 2019-2020, que es justo el que acaba de terminar, si estáis viendo el vídeo cuando lo subo, claro. Ahora sí voy a empezar con el primer año de universidad, primero contándoos cómo es entrar en la carrera. Ya has hecho EBAU, tienes las notas y es la hora de echar las prescripciones, y bueno, yo la eché en el orden de preferencia que yo quería, que en este caso era pues matemáticas en la UAM, matemáticas en la Complu, matemáticas en todos los sitios, y luego eché química en la UAM, que es donde me cogieron en la primera adjudicación. Pero yo todavía no había tomado la decisión de que eso era lo que iba a estudiar, ya que lo que tenía pensado era esperar a ver si las listas de espera bajaban y tal, pero por desgracia o por suerte me quedé la 108 en matemáticas en la autónoma, y pues básicamente tomé la decisión de quedarme en química, ya que era la universidad que yo quería, la ciudad que yo quería, solo que la carrera no era como mi primera opción, pero que también me gustaba. Como dato, el año pasado la nota de corte de química en la autónoma fue de 10,3, 10,4, algo así, y pues eso, una vez tomada la decisión de que era lo que quería estudiar, te dan justo un día y una hora concreta en la que tienes que meter a hacer la automatrícula, y ahí pues me matriculé de las asignaturas de primero y listo. Por si tenéis pensado estudiar química, creo que la autónoma es una buena opción, si no la mejor, porque tiene un sello que se llama Eurobachelor y te da la oportunidad de estudiar algunas asignaturas en inglés. En primero son 2 asignaturas, en segundo no sé si son 4 o 5, y conforme van pasando los años cada vez son más, y es un sello que tiene reconocimiento a nivel europeo, y pues que a la hora de irte a un máster después de acabar la carrera o tal es más fácil. A mí esto me pareció una oportunidad muy interesante y pues decidí matricularme en las 2 asignaturas de primero que ofrecían en inglés, que en este caso eran General Chemistry 1 y General Chemistry 2, o 1 or 2. Estas asignaturas se hacen completamente en inglés, el profesor explica en inglés, tú preguntas en inglés, el examen es en inglés, todo en inglés. Y bueno, como en todo te pueden pasar varias cosas, que el profe sea genial, que tenga un nivel de inglés estupendo, que se porte encima genial contigo, que sea súper majo y que te explique las cosas 2 o 3 veces si no tal, o puede ser un profe que no sea tan majo, que no se le dé bien el inglés, que le cueste más explicar, puede pasar de todo. Además, por norma general, exigen más a los alumnos de inglés que los de español a la hora de exámenes parciales, ya que son diferentes, por desgracia. Por lo que se ve, los ejercicios de los de inglés suelen ser más complicados y rebuscados que los de español. No solo por mi experiencia, sino también por gente de otros años. El tema horario, el turno de tarde, de mañana, tal, yo para mi sorpresa pues no se podía elegir en primero. Yo tenía clarísimo que iba a elegir mañana, pero de que me enteré pues resulta que mediante un sorteo eligen una letra del abecedario al azar, y a partir de ahí pues van llenando las plazas de los de mañana hasta que están a tope, y luego el resto va a tardes. Así que a mí me tocó tarde, yo me puse triste, o sea, pensaba que no iba a ser capaz de acostumbrar, pero al final por lo que se ve me ha encantado el turno de tarde, y ahora en segundo también vuelvo a estar en el turno de tarde, ya sí por elección mía, porque en segundo sí que se puede elegir, y la verdad es que acabé súper contenta con el horario de tarde. Eso sí, adapté mi rutina a mis necesidades porque no estaba acostumbrada a eso, entonces hubo cosas que tuve que cambiar. Y bueno, el horario de mañana va de 9:30 a 2:30, según el día cambia un poco, pero como máximo, como muy temprano entras a las 9:30 y como muy tarde sales a las 2:30. El horario de tarde es desde las 2:30 hasta las 7:30. En mi caso, que iba de tarde, pues como he dicho, modifiqué mi rutina de manera que yo me despertaba a las 12:30, 1, me duchaba, comía, a las 2:30 me iba a clase, luego llegaba a las 7:30 y quedaba con gente de la resi pues para pasar el rato o desconectar. Cenábamos sobre las 9, 9:30, y a las 11 era cuando me iba a sala de estudio con más gente o sola, y me ponía a estudiar hasta las 6 más o menos, depende de si tenía muchas cosas que hacer o pocas, 6 de la mañana.
Como todos los profesores, pues hay de muchos tipos y puedes tener más o menos suerte a la hora de los profesores que te toquen. Hay profesores más o menos majos, profesores que explican mejor o peor, profesores que tienen un interés enorme en que tú aprendas o profesores que simplemente van allí a explicar, a soltar la chapa y a casa. En mi caso, en el primer cuatri tuve un poco de todo, o sea, había profesores majos pero que explicaban un poco regu, profesores, bueno, un poco bordes pero que explicaban muy bien, o profesores que explicaban como si fuese para sí mismo y no te enterabas de nada. Pero bueno, en el segundo cuatri sí que es verdad que tuve más suerte porque diría que casi todos los profesores que me tocaron fueron de los mejores y esto me sirvió muchísimo a la hora de dar clases online por el tema este que estamos viviendo, pero bueno, eso lo contaré más adelante. Los exámenes, por norma general, los ejercicios son muy parecidos a los que hacemos en clase. Voy a proceder a hablar de las asignaturas, voy a dividirlo en 3 bloques: asignaturas anuales, asignaturas del primer cuatri y asignaturas del segundo cuatri. Asignaturas anuales hay 2, así que voy a empezar por esas, hablando de experimentación básica en química y de aplicaciones informáticas en la química. Experimentación básica en química o EBQ es una asignatura de puro laboratorio y consta de entre 18 y 20 prácticas. Es una asignatura que sueles tener una vez a la semana en sesiones de 4 horas donde realizas una práctica por día. En casa tienes que realizar un informe sobre la práctica que entregarás a la semana siguiente. Y ahora bueno, os voy a nombrar un poco por encima los contenidos del programa, que son básicamente pues las 20 prácticas. La primera práctica es una especie de introducción en la que te hablan de las normas de laboratorio, de cómo manipular productos químicos y de cómo realizar disoluciones, además del tratamiento de datos y errores. Solubilidad, estequiometría, colorimetría, calor de neutralización, precipitación y cristalización, métodos de separación, extracción, métodos de separación 2, destilación y cromatografía, transformaciones químicas del cobre, propiedades coligativas, cinética química 1, cinética química 2, desplazamiento del equilibrio químico, determinación de la acidez del vinagre, cálculo teórico y experimental del pH, de disoluciones, reacción de formación de complejos, equilibrios de solubilidad, equilibrios de oxidación-reducción, proceso R2 espontáneo, cálculo de constante de los gases. Esas serían las 20 prácticas que tenéis que realizar día a día y de las cuales tenéis que hacer un informe. En esta asignatura se evalúa tanto el comportamiento en el laboratorio, la soltura que tengas, la actitud, como en los informes, además de un examen final que hay tanto final del primer cuatri como final del segundo cuatri. El examen del final del primer cuatri cuenta 30%, al igual que el del segundo cuatri, o sea que sumaría 60% los exámenes, y luego las prácticas en el laboratorio cuentan 40% en total, 20% el primer cuatri y otro 20% el segundo cuatri. Aplicaciones informáticas en la química o AIQ es una aplicación también de prácticas, pero en este caso informáticas, o sea con el ordenador. En esta asignatura aprendes a utilizar ciertos programas que te pueden venir bien a la hora de trabajar en química, ya sea dibujar moléculas en el ordenador, realizar cálculos de equilibrio, redox. En este caso los contenidos del programa se dividen en 6 bloques que os voy a nombrar a continuación. Conceptos básicos de informática, redacción y presentación de documentos científicos en química, bases de datos bibliográficas, tratamiento de datos, conceptos básicos de programación y estructura molecular. También es una asignatura que tienes una vez a la semana en una sesión de 4 horas, igual que EBQ, en la que te enseñan a utilizar el programa durante la primera hora, hora y media, según el programa también. Y luego tienes que realizar una especie de práctica que tienes que entregar al final de la clase. Y finalmente, una vez acabado el bloque, que ese bloque puede durar 2, 3 o 4 semanas, tienes que hacer un trabajo de bloque que tienes que entregar pues entre las fechas que te digo. En esta asignatura no hay examen si tú no quieres, ya que es una asignatura fácil de aprobar, igual que EBQ, con simple asistencia. En estas 2 asignaturas es obvio que la asistencia es obligatoria, ya que son asignaturas prácticas y pues son fáciles de aprobar si vas todos los días. Si esto no es así, pues sí que pueden mandarte a examen tipo recuperación, en el que el examen te cuenta el 70% y las entregas que tú vayas haciendo el 30%. Por norma general, si tú asistes a todas las clases, te contaría 50% lo que haces en clase y 50% los trabajos que tú entregas desde casa, a no ser que tú decidas subir nota yendo a examen. En este caso el examen te contaría 20%, las cosas que hayas hecho en clase 40% y los trabajos que hayas entregado desde casa otro 40%. Ahora sí pasamos a las asignaturas del primer cuatri, que en este caso son Química General 1, en mi caso General Chemistry 1, Matemáticas 1, Física 1 y Geología. General Chemistry 1 tiene unos contenidos muy parecidos a los de segundo bachillerato y es una asignatura fácil de aprobar si tienes los conocimientos de bachillerato bastante asentados. Los contenidos son los siguientes: estequiometría, estructura atómica y sistema periódico, enlace, estados de agregación de la materia, termodinámica química, disoluciones y cinética química.
Esta asignatura tiene los porcentajes bastante divididos, ya que tienen en cuenta muchísimas cosas a la hora de evaluar, puesto que tiene 2 parciales, el final y trabajo a lo largo del cuatri. Química general es una asignatura de las que más cosas tienen en cuenta en los porcentajes a la hora de calcular la nota. También se hace una especie de mini examen de cada tema y dependiendo también del tiempo que tenga la profesora o el profesor que esté dando clase, a veces también mandan trabajos grupales. Si tenemos en cuenta todas estas evaluaciones, los porcentajes serían los siguientes: 50% el final de enero, 25% los 2 parciales, 20% estos mini exámenes de cada tema y 5% los trabajos grupales. En mi caso, en Matemáticas 1 me tocó un profesor que explicaba bastante para sí mismo, no tenía en cuenta si nos estábamos enterando o no, y pues me resultó un poco difícil pillarle el tranquillo al principio hasta que bueno, te acabas acostumbrando. Es una asignatura que parece como que has dado cosas, pero hay cosas totalmente nuevas, o sea que hay un poco de todo. Y bueno, los contenidos se dividen en 2 bloques. El bloque 1 trata las funciones de una variable, que se divide en 6 temas: números complejos, funciones, derivadas, aplicaciones de las derivadas, integrales y aproximación lineal de funciones, desarrollo de Taylor. El bloque 2 es el de las ecuaciones diferenciales, que se divide en 3 temas: ecuaciones diferenciales ordinarias de una sola variable, ecuaciones lineales de primer y segundo orden y las soluciones en series de potencias. En esta asignatura también hay evaluaciones por tema, además de los parciales y del final. En este caso, estas evaluaciones son tipo test, que constan de 4 preguntas. Estas evaluaciones cuentan 20%, los parciales otro 20% y el final 60%. La asignatura que voy a hablar ahora es Física 1, en este caso es una asignatura a la que mucha gente tiene miedo, ya que hay gente que entra en química sin haber dado física en bachillerato y pues resulta un poco complicado si no tienes la base. Puedes tener la suerte de que te toque un profesor que explica desde cero o puedes tener la mala suerte de que te toque un profesor que da por hecho que sabes cosas. Sí que es verdad que tanto matemática como física necesitan bastante trabajo constante y no puedes dejar que las cosas se te acumulen. Esta asignatura, además de contar de teoría, también tiene prácticas. La teoría se divide en 6 bloques o temas: cinemática, dinámica de una partícula, trabajo y energía, oscilaciones y movimiento ondulatorio, dinámica de un sistema de partículas y fluidos. Y las prácticas duran unas 2-3 semanas. Las prácticas básicamente se realizan durante 2 días a la semana. Esta semana no tienes ni AIQ ni EBQ, por lo que dedicas esos 2 días a prácticas, ya sea de Física 1 o de Geología, que ya lo veremos más adelante. Y bueno, básicamente consisten en te vas a una sala de laboratorio de prácticas en la que hay muchísimos tipos de prácticas, ya sea caída libre, péndulo. Llegas, te mandan a una práctica, te pones a hacer esa práctica, cuando acabes como que te hacen preguntas acerca de la práctica para ver que realmente has adquirido los conocimientos y pasas a otra práctica. Así hasta realizar las prácticas que te dé tiempo en las horas de laboratorio que tienes, vaya. Y luego al final, según el profesor, según lo que te pidan, pues tienes que hacer 2 o 3 informes. Además de las prácticas, de los parciales, del final y tal, igual que en todas las asignaturas, hay clases de seminarios donde se realizan ejercicios. En física, la particularidad de esto es que pueden sacarte a la pizarra a explicar algún ejercicio. Esto cuenta 10%. Las prácticas de laboratorio contarían 15%, los parciales el 25% y el final 50%. Geología es una asignatura que yo no había tocado en mi vida y de que empezamos las clases yo pensé, vale, esto va a ser todo rocas, minerales y tal. No, eso solo es el primer y segundo tema, como mucho. Luego te cuentan unas historias que es que no te las crees al principio, pero llega un punto que no sé cómo te acostumbras y hasta pueden acabar gustándote. De las asignaturas que yo he necesitado tutorías yendo a ver a la profesora para que me resuelva dudas y tal. Los contenidos son bastante extensos, ya que constan de 13 temas y además tiene prácticas. Voy a decir primero los temas que hay y luego ya hablamos de las prácticas. Conceptos generales: minerales, asociación de minerales, modelo reticular, simetría, grupos puntuales de simetría y sus propiedades básicas, representaciones matriciales, introducción a la simetría espacial, interacción radiación-materia, propiedades ópticas, colores minerales, empaquetamientos y estructura y química mineral. De prácticas tenemos reconocimiento de minerales y reconocimiento de rocas, que básicamente te llevan al medio del campo y tienes que detectar qué mineral es cuál, qué roca es cuál. Y eso, y básicamente chill. Y luego la otra práctica que hay es de microscopio.
En esta práctica te dan varias láminas y tienes que detectar qué rocas son cada una, qué minerales. De estas prácticas no tienes que realizar ninguna especie de informe, pero sí que hay un examen. En este examen te dan 2 rocas o un mineral y una roca X y tienes que saber qué roca es esa, describir sus propiedades y además hay un tipo test en el que te preguntan acerca de todos los tipos de roca y de todas las propiedades y tal. Y luego en el microscopio te dan otra lámina que tienes que también detectar qué roca es. Este examen de práctica contaría 15%, el final un 50%, los parciales 25% y luego a lo largo del cuatri te van pidiendo a lo mejor un ejercicio en un seminario o tal y eso cuenta 10%. Empezamos con el segundo cuatri, cuyas asignaturas se parecen bastante a las del primer cuatri, menos una, que es geología. Tenemos General Chemistry 2, Matemáticas 2, Física 2 y Biología. General Chemistry 2 también tiene muchos contenidos de segundo bachillerato, aunque sí que es verdad que al final introducen cosas nuevas. Esta asignatura se divide en 6 temas: equilibrio químico, equilibrios de ácidos y bases, equilibrios de precipitación y formación de complejos, equilibrio de oxidación y reducción, compuestos orgánicos y química de coordinación. Una vez más también realizan exámenes por tema que cuentan el 20%, los parciales cuentan el 30% y el final un 50%. Matemáticas 2, bajo mi punto de vista, ha sido una de las asignaturas más jodidas para mí porque se me ha acumulado mucha materia y bueno, una vez nos metimos en clases online ya esto fue flipante, como que me la fui dejando y todo mal. Esta asignatura tiene cosas en común con bachillerato, pero en punto de comparación, o sea, si ves algo que me suena, lo he dado en segundo bachillerato, pistas, no, o sea, lo que te viene después de eso es una ampliación tremenda. Se divide en 2 bloques que son álgebra lineal y funciones de varias variables y cálculo vectorial. Resolución de ecuaciones lineales, independencia lineal, transformaciones lineales y cambio de bases, autovalores y autovectores, espacios euclídeos, matrices ortogonales y unitarias, resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, cálculos con vectores, matrices y funciones lineales, funciones de varias variables, derivadas direccionales y parciales, desarrollo de Taylor de funciones de varias variables, integración de funciones de varias variables, volúmenes y áreas, gradiente y laplaciano en coordenadas polares, potencial rotacional y divergencia y teoremas de Green, Gauss y Stokes. Esta asignatura es un poco rara con respecto a los porcentajes, ya que puedes quitarte el final, o sea, si vas aprobando los parciales sacando más de 4 en cada uno y la media te da aprobada, esa es tu nota. No hace falta que hagas final. Sin embargo, si alguno de los parciales en el que tu nota es menor de 4, ya tienes que hacer el final, de manera que el final te cuenta el 100%. Además de la media de los parciales en el caso de que tengas 4 o más en cada uno de ellos, o el 100% del examen final si tienes que ir a él, te cuenta otro 10% extra, unos test de Moodle que puedes hacer cuando tú quieras, puedes llegar a sumarte hasta un punto extra de la nota. Física 2 por normas generales es la asignatura que le queda a más gente en el primer año de química. En este caso se divide en 7 temas y también hay prácticas de laboratorio como en Física 1. Los temas son los siguientes: revisión de cálculo vectorial, el campo eléctrico y el potencial electrostático, energía potencial eléctrica, dipolos, momento dipolar y eléctricos, corriente eléctrica y circuitos eléctricos, campo magnético, ondas electromagnéticas. Los porcentajes en este caso son exactamente los mismos que en Física 1. Si en el primer cuatri Geología era la asignatura de la que tenía miedo porque pensaba que me iba a quedar, en el segundo cuatri era Biología, ya que en segundo bachillerato no lo había dado. Es una asignatura que tiene también tanto teoría como práctica, se divide en 3 bloques que constan de 14 temas. El primer bloque es el de Introducción a la Biología, que consta de 2 temas: Introducción a la Biología, características de los seres vivos, niveles de organización y la base química de la vida. El bloque de Biología celular con los siguientes temas: la célula, teoría celular, estructura general de la célula, la membrana plasmática, citoplasma y citoesqueleto, ribosoma, sistemas de endomembranas y peroxisoma, introducción a la bioenergética, mitocondrias y cloroplastos, el núcleo interfásico. Y por último el bloque 3, que es el de genética, con 5 temas: reproducción, transmisión de los caracteres hereditarios, teoría cromosómica de la herencia, bases moleculares de la herencia y teorías evolutivas. Y las prácticas se dividen en 3 partes: reconocimiento de biomoléculas, fundamentos de microscopía óptica y fotosíntesis. Estábamos en periodo de clases online, decidieron hacer las prácticas online. ¿Qué dices tú? ¿Cómo vas a hacer prácticas de laboratorio online? Pues lo mismo digo yo. En esta asignatura los porcentajes son los siguientes: 50% el final, 20% los parciales, 15% actividades complementarias y 15% las prácticas de laboratorio.
Ya hemos hablado de todas las asignaturas y ahora os voy a decir un poco mi nota para que sepáis lo que me ha costado cada una y tal, y os vais a sorprender porque bueno, no me han quedado ninguna de las que me esperaba, pero sí una que no me esperaba para nada. En experimentación básica en química he acabado el curso con un 7,8, en AICO he tenido un 9, la verdad es que es una asignatura bastante asequible y fácil de aprobar, incluso de sacar nota. En química general 1 tuve un 5,7, yo creo que es porque bueno, además de ser el primer cuatri y estar un poco menos acostumbrada, creo que me confié bastante. En matemáticas mi nota fue un 7,3, que la veo bastante bien, la verdad. En física la nota fue un 7,2, que también estoy bastante contenta. Y en geología, que era la asignatura que pensaba que me iba a quedar, tengo un 6. Del segundo cuatri, química general 2 es la asignatura que me ha quedado. La verdad es que fue por despiste y por nervios, porque hubo un ejercicio en el que me atraganté, no era capaz de sacarlo, y de ahí pues eso desencadenó en todo mal, despiste, copié los datos mal. Tuvo un mal día. Fui a recuperación, que por eso he acabado el 8 de julio y aprobé y tengo un 7,1. En matemáticas 2 tengo un 9,5. Es flipante porque es la que os he dicho que se me atragantó bastante al principio y tenía pensado dejármela para hacer el examen directamente en la recuperación, y se puede decir como que recuperé la ilusión por las matemáticas porque la había perdido a lo largo del curso. Me machaqué muchísimo, empecé a ver vídeos en YouTube tal, y como que recuperé la ilusión y me empezó a gustar el temario. En física 2 tengo un 6,2, que bueno, teniendo en cuenta que no dieron clases online, creo que está bastante bien porque en esta asignatura me tocó ser autodidacta 80%. Y en biología, que también pensaba que me iba a quedar, conseguí sacar un 6,1. Ahora voy a hablar de las recuperaciones porque puede llegar a ser un tema tabú, ya que mucha gente tiene miedo a que le quede una asignatura o tal, y pues resulta que es algo totalmente normal, porque el cambio de aire que hay desde bachillerato a la universidad es brutal, sobre todo si también implica un cambio de lugar, tipo yo pasé de vivir en Extremadura a vivir en Madrid, cosa que es como bastante heavy. Teniendo esto en cuenta, pues que te quede una, 2 o 3 asignaturas lo veo bastante lógico y normal siendo primero de carrera. No sé la verdad si en toda la uni o son en la facultad de ciencias o solo en mi carrera, las recuperaciones son todas al final, tanto las del primer como el segundo cuatri son en junio. De esta manera las asignaturas que te hayan quedado del primer cuatri tienes como más tiempo para estudiarlas, pero las tienes menos recientes, y las del segundo cuatri están más recientes, pero sí que son como en menos tiempo. Además, si te queda alguna, la nota que te queda no es la de la recuperación y ya, sino que también tiene sus propios porcentajes. No los he dicho porque el vídeo se está haciendo eterno y me parece brutal meterme tanto a fondo, pero voy a dejar muchos enlaces de interés en la cajita de descripción, y esto se puede mirar fácilmente en la guía docente. En vez de convocatoria ordinaria, te vas a convocatoria extraordinaria y te pone todos los porcentajes. Aún así, para que tengáis un caso de ejemplo, a mí me quedó General Chemistry 2, como he dicho antes, y empecé a estudiar un mes con antelación de la recuperación, pero sí que es verdad que hasta los 15 días antes no me puse a fondo. En este caso, los porcentajes de la asignatura en la convocatoria extraordinaria eran 80% el examen de recuperación y 20% los mini exámenes de cada tema y las entregas que habíamos hecho a lo largo del cuatri. También con respecto a las recuperaciones, tenéis que saber que si os queda una asignatura no para la extraordinaria sino para el año siguiente, el precio de matrícula se multiplica. De esta manera, teniendo en cuenta que el crédito de primer año cuesta 26,14 y que la asignatura normalmente son de 6 créditos, pasaría la asignatura de costarte 156,84 a 288,18, ya que el crédito de segunda matrícula cuesta 48,03. Además, si te vuelve a quedar, tienes la tercera matrícula, que el crédito te vale 98,65, costándote la asignatura 591,90, lo que es una barbaridad. Así que bueno, si te queda alguna para recuperación, pues chill, pero ponte las pilas e intenta probarla, porque si no, para el año siguiente te va a doler un poco el riñón. Este año, debido a las circunstancias tan diferentes y raras que estamos viviendo, las clases del segundo cuatri han sido un tanto peculiares. Os cuento esto porque, según tengo entendido, este curso que empieza va a ser semipresencial, teniendo tanto clases presenciales como clases online. Y bueno, supongo que mi experiencia en clases online os puede servir de ayuda a la hora de las clases online que tengáis este año. También hay que tener en cuenta que ya llevamos bastantes meses de clases online, o sea que supongo, rezo, espero que este año, este curso, las clases online estén mejor organizadas, ya que no nos pillan de sopetón como
como en marzo. Como en todos los ámbitos hay bastantes tipos de profesores y en este más aún. Está el profesor que continúa como si nada hubiese pasado, dando todas las clases en el mismo horario, teniendo en cuenta todo tal y como lo estabais haciendo antes. También están los profesores que pasan de dar clases y no dan ni una clase. En el único momento en el que ves a ese profesor es cuando vas a reclamar la nota de tu examen. Y también están los profesores que dan lo básico o que a veces sí, a veces no. En estos casos tenemos que aprender a ser bastante autodidactas, ya que el peso de aprender recae sobre nosotros. Aún así hay muchísimos profesores que se ponen a nuestra disposición para pedir tutorías y que nos expliquen dudas o cosas que nos cuesten más, y la verdad es que eso se agradece un montón y sirve de gran ayuda. Si habéis llegado hasta aquí y vais a estudiar química, podéis comentarme aquí abajo por si acaso este año nos vemos por la facultad. Me haría bastante ilusión, la verdad. Y bueno, espero que os haya servido de ayuda y que tengáis mucha suerte este curso que empieza, y nos vemos por la facultad, por el canal o por Instagram si me queréis seguir. Un beso.